a nuestras dos ponentes del día de hoy, a Elisa Costales y Alexandra Costales. Alexandra Costales es una graduada psicóloga clínica en el 2012 por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, realizada estudios de maestría en psicología clínica de adultos por la Universidad de Chile. Su trayectoria laboral se ha centrado en la atención primaria de la salud, del consumo de sustancias, atención psicoterapéutica individual y familiar integral. Se especializa en la atención a personas adultas desde un enfoque psicoanalítico, acompañamiento a personas adultas mayores y manejo de grupos. A Elisa Costales igual me da el agrado de presentarles, es magíster en sistemas de información geográfica con mención en salud pública, ingeniera en ciencias geográficas y desarrollo sustentable con mención en ordenamiento territorial, tecnóloga en desarrollo humano personal, social, certificación en biomagnetismo, acreditada como terapeuta alternativo en el Ministerio de Salud Pública, acompañante también doula de gestación, parto y posparto. El día de hoy ellas nos estarán acompañando con el tema de terapias hermanas, psicología y terapia humanista. Elisa y Alexandra, bienvenidas. Hola, muchas gracias por habernos invitado, Nati y CMI. Gracias, estamos aquí felices. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos y todas. Mucho gusto estar aquí en esta tarde. Espero que podamos aprender el día de hoy conjuntamente. Sí, y bueno. Claro que sí, muchísimas gracias por el acompañamiento de las dos, ¿no? Hoy nos estarán hablando de un tema, no de uno, creo solamente, de dos temas súper importantes, así es que por favor pueden ya comenzar. Muchas gracias, Natalie. Nosotras, como ustedes verán, el título de nuestra ponencia es Terapias de Hermanas. Y si es que somos hermanas. Entonces es como que muy interesante la situación para nosotros compartirles nuestras acciones terapéuticas que convergen y en que divergen. O sea, somos hermanas, provenimos de los mismos padres, pero también somos distintas, aunque somos parecidas. Y esa es la intención de esta ponencia, ¿no? Hablar de estas terapias, tanto la psicología, que ella es psicóloga clínica, como yo soy terapeuta alternativo desde la visión de la psicología humanista. Entonces, a veces en el mundo escuchamos estos términos, o nosotras que estamos metidas en este mundillo, digámoslo así, sabemos que existen muchas diferencias y a veces muchos encontrones, pero nosotros somos como la viva prueba de que se puede trabajar de una manera integral. Y eso es la medicina integrativa. Como ella es la hermana mayor, respeto el linaje y le dejo hablar primero. Entonces, yo quisiera contarles un poco de mi trayectoria como psicóloga clínica. La verdad, este camino lo elegí desde muy temprana edad, tenía 14 años. Fue un momento en que sufrimos una pérdida familiar muy, muy grave, muy importante. Y yo decía, pucha, necesito herramientas para poder sobrellevar esto, para poder acompañar a mi familia, para entender lo que está ocurriendo desde otra perspectiva. Y fue a mí la decisión de estudiar la psicología clínica. Entonces entré a la Universidad Católica, después me fui a hacer el posgrado en Chile, ahorita estoy por iniciar un diplomado nuevamente en Chile, entonces la psicología clínica es una vocación para mí y más que nada fue como una salvación también. Ese llamado, ¿no? O sea, que sentimos en diferentes momentos, porque cuando el rato que escuchaba cuando Natalie leía mi perfil, yo tengo una profesión de origen distinta. Yo soy ingeniera en ciencias geográficas, siempre me interesó la salud pública, estuve bien metida en eso, trabajé años en el Ministerio de Salud haciendo política pública. De mi vida, a través de esta ponente, igual Alexandra, que tuvimos desde muy, muy jóvenes, y otras pérdidas que fui teniendo a lo largo de mi vida, me fui dando cuenta que algo me hacía falta. Del Ministerio de Salud, eso de hacer la política pública, está muy bien, está bien bonito, pero también es importante lo que haces por ti, ejercer. No solo es cuestión de hacer las políticas, no solo es cuestión de escribir y dejar en papel, sino qué haces por ti. Entonces ahí fue cuando yo me empecé a meter en este mundo de las terapias alternativas que estaban en ese momento a mi alcance. Pues yo ya tenía mi familia y todo, y estudié a nivel de tecnologado la tecnología en desarrollo humano, que es enfocada en la psicología humanista. Entonces ahí es donde empezamos a entender que ya
habíamos incorporado otra forma de dialogar, otra forma de entender al ser humano, otra forma de conocernos y de reparar también nuestras historias, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente el día de hoy les proponemos hablar de esto, de este tema tan fundamental para nosotras como se reconoce a través de la historia que la conflictiva entre distintas herramientas terapéuticas ha existido. Entonces, nosotras como hermanas, como que tenemos encontrones, tenemos lugares en que se conjuga nuestra hermandad, pero también las ciencias y estas herramientas de experiencia terapéutica también convergen y divergen como cualquier otro trámite del ser viviente, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a explorar un poquito esto, pero más que nada queremos escucharles a ustedes. El día de hoy estamos aquí un poco para dialogar, para poder encontrarnos, para poder hablar un poco de nuestra experiencia, así como nosotros vamos a hacer aquí como una conversación más entre nosotras. No nos vamos a pelear, lo vamos a intentar, pero vamos a ver el camino de la historia de la psicología y la terapia. Y bueno, pues yo les voy a comenzar a contar un poquito como históricamente, ¿no? Si le podemos pasar a la siguiente diapositiva, ahí les voy a contar. Entonces, bueno, históricamente, digámoslo así, la psicología se reconocen 4 fuerzas. Hay algunas escuelas que dicen que son solo 3, que reconocen las 3 escuelas del conductismo, el psicoanálisis y el humanismo. Pero, digamos, las corrientes más nuevas reconocen una nueva fuerza en la psicología, que es la transpersonal. Entonces, yo le he puesto aquí en esta diapositiva a través de imágenes para que ustedes puedan ir viendo y un poquito recordando lo que son estas corrientes psicológicas. Todos creo que estudiamos en el colegio los experimentos de Pavlov, y si no les suena, acuérdense, ahí está el dibujo, ¿no? El perrito con la campanita. Recuerden ese experimento en el cual a un perro, cuando le daban de comer, hacían sonar una campana, ¿sí? Y siempre que comía, hacían sonar la campana, ¿no es cierto? Entonces, servían la comida, sonaba la campana y el perrito comía. Y así empezaron a hacer ese experimento hasta que un momento quitaron el estímulo de la comida y solo hicieron sonar la campana. Y vieron que el perrito empezó a salivar, empezó a tener el mismo comportamiento como si hubiera estado predispuesto a comer. Entonces ahí se dieron cuenta a través de esta experimentación con Pavlov que pueden existir conductas que se pueden aprender y que pueden ser reforzadas a través del premio y el castigo, ¿no es cierto? Entonces es meramente conductual, por eso se llama el conductismo. Entonces esa, digamos, fue como la de las fuerzas, así es como empezamos a acercarnos a esto de la psique, ¿no? De la psique humana. Decía, bueno, ¿y será que en el humano también funciona así? ¿Y cómo lo haríamos? Entonces al principio era así, meramente así. Luego pues ya viene la segunda fuerza, que es la del psicoanálisis, que es la que comparte acá Alexandra. Y bueno, ese es un poco, no sé si que tú le quieres compartir la historia del psicoanálisis, ¿cómo fue? Lo que pasa es que vamos a complejizar esta situación como más adelante, porque esa es la corriente en la que yo me especialicé, pero data del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El padre del psicoanálisis, como se lo conoce coloquialmente, Sigmund Freud, empezó a explorar los rincones del inconsciente humano y la experiencia subjetiva. Entonces, él empezó a trabajar este tema. Ya les voy a hablar después, así como si tienen preguntas, igual esto se va a resolver más adelante. Y él propuso el tema del inconsciente, propuso la temática de la resolución por medio de la interpretación, de la asociación libre, de la elaboración subjetiva, de reconocer las experiencias traumáticas, de reconocer mecanismos de defensa, de entenderlos a través de la palabra y el diálogo con el paciente. Entonces, esta es una corriente que ha sido cuestionada, desde luego que sí, como muchas, pero que también ha sido ícono y base para los fundamentos de otro tipo de psicologías y herramientas, y es por eso que hasta ahora, ya van a ser siglo y medio más o menos, conserva su vigencia y su pertinencia en el abordaje de los malestares de la contemporaneidad. Y ahí, bueno, les dejamos la imagen para que recuerden, ¿no? O sea, esa imagen clásica del psicoanálisis clásico, ¿no? O sea, el terapeuta ahí, Sigmund Freud, todo icónico, con su paciente en el diván, ¿no? Entonces, ese es el psicoanálisis. Luego, avanzamos en el tiempo y llegamos a la corriente del humanismo, que es la que yo comparto. La corriente del humanismo nace en la década de los años 60, 70, ahí es donde coge fuerza, porque hubo todo este movimiento de la contracultura,
en la cual ustedes recordarán en esa época de los 60, 70 se estaba viviendo mucho y se estaba experimentando mucho con LSD, con estas sustancias, con los grupos de encuentro, con, imagínense, los hippies, o sea, era un movimiento importante de exploración del ser. Entonces ahí es donde tomó fuerza el humanismo. Pero en realidad el humanismo, digamos, está basado en la idea que también se acuerdan de la escuela. Hablamos de Abraham Maslow, que Maslow es el que nos propuso que nosotros estamos basados en esta pirámide de necesidades, por eso les puse ahí el dibujo para recordar que tenemos una pirámide de necesidades. En la base están las necesidades más básicas, alimento, ¿no es cierto? Alimento, dormir, o sea, las necesidades más básicas, casi animales, ¿no es cierto?, que debemos satisfacer. Una vez que satisfacemos esas necesidades, pasamos al siguiente escalón, ¿sí? Y ahí vienen necesidades un poco más de compañía, de seguridad, de afecto, y después subimos al siguiente escalón, ¿no es cierto? Ya vamos a ver las relaciones, y por último, en el último escalón, Abraham Maslow proponía que nosotros tenemos una capacidad innata, una necesidad innata de autorrealización, que está ahí, es innata del ser humano, que esto es una cosa exclusiva del ser humano, que necesitamos autorrealizarnos o autoactualizarnos, decía él. Entonces, a raíz de eso fue que empezamos a decir que había un potencial humanístico, un potencial en el mismo ser. Y ahí es donde se elaboró toda esta situación. Hubieron otros representantes que les vamos a ver más adelante también, como Fritz Perls, Carl Rogers, que un poco se iban como disintiendo ciertas cosas con el psicoanálisis y generando como esta otra corriente. Y por último, como ustedes ven nuevo ahí, ven en la psicología transpersonal, con Stanislav Grof, que todavía está vivo, entonces estamos hablando de algo muy nuevo, ya estamos hablando de otra corriente. Si le pasas a la siguiente diapositiva, me gustaría que le puedas pasar, para ya poderles explicar un poquito más de la siguiente corriente. Entonces, en esta psicología transpersonal, se trata de como trabajar también la esencia espiritual del ser, o sea, empieza a abordar estas dimensiones. Psicología transpersonal se basa mucho en las tradiciones místicas orientales, incorpora técnicas en su haber, son el zen, el yoga, los chamanes, o sea, tratan como de verle al ser humano como este fenómeno de la trascendencia, ¿no? Y esta espiritualidad y esta concepción de que podríamos estar, sí, en esta dimensión, en otra dimensión, vidas pasadas, etcétera. Entonces ya es otra corriente que se está dando en la actualidad. Y creo que muchos de los que estamos aquí en este congreso lo hemos vivido, lo hemos experimentado o hemos explorado por ahí. También las famosas terapias psicodélicas, ¿no es cierto? Como esta experimentación con LSD y otras plantas, también plantas ancestrales, este tipo de experiencias llegaban a una metaconciencia en la que la persona podía reconocerse en sus vidas pasadas, reconocerse como que más allá de su ser corpóreo. Entonces, es una corriente que ahora se está tramitando y que sigue en continua exploración, pero consideramos pertinente como mencionarla en este espacio, ya que aquí hablamos de una visión integrativa. Y ninguna nos atreveríamos a reducir o a vanagloriar a ninguna de las experiencias, ya que cada individuo tendrá su propia necesidad y requerimiento en base a lo que se observa, en lo que estamos mencionando. Y lo que necesita en este momento también, porque imagínate, o sea, yo no quiero desacreditar, porque yo entiendo que muchas de las corrientes, o sea, fueron como peleándose con la una y por eso aparecía la otra. Entonces la otra se pelea con la otra y aparecía la otra. Entonces muchos desacreditaron, por ejemplo, el conductismo, pero hay momentos en los cuales el ser humano, el individuo también puede necesitar de una terapia cognitivo-conductual. O sea, es buenísima, por ejemplo, para el tratamiento de adicciones. Entonces no podemos desmerecer digamos, las ventajas que te podría dar cada corriente, y cada ser humano puede necesitar de cada una de estas corrientes en algún momento particular de su vida. Entonces, este es un espacio, digamos, para abrirle estas posibilidades, para que ustedes conozcan que existen, y si es que por ahí les llama la una, quieren explorar por acá, se puede, ¿ya? Entonces, es conocer, ¿no? Así es. Entonces, pasémosle a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, es importante reconocer que en estas
corrientes de la psicología. En este caso, como les mencionábamos, nos vamos a enfocar principalmente desde el psicoanálisis, que es la visión que yo manejo, y desde la perspectiva humanista, que es la visión que mi hermana maneja. Estas dos corrientes de la psicología, pues también tienen acercamientos, tienen encuentros, son principalmente basadas en un sujeto doliente, un sujeto que necesita ser escuchado, que necesita ser acompañado. Entonces, no es que se distancian del todo, o sea, en su esencia, lo que buscan es el alivio del malestar. Entonces, como vemos aquí, tenemos en este círculo los principales acercamientos que tiene la experiencia terapéutica como tal. Tanto el psicoanálisis como la terapia humanista tienen un enfoque en el individuo. Y eso es justamente lo que les explicaría a continuación, que la terapia la psicoterapia psicoanalítica freudiana como que nos explica que ningún individuo va a hacer el tratamiento va a adecuarse para las mismas experiencias para cada persona. Esto habla y aborda exclusivamente el malestar subjetivo, eso es algo individual, ese es un proceso de reconocernos en la historia, en los momentos, en las experiencias que hemos vivido como personas, y por eso ninguna reduce a la otra. De igual manera, la terapia humanista tiene su enfoque en el individuo, ¿no? Así es, o sea, el enfoque en el individuo es, nosotros dentro de la terapia humanista, en uno de los exponentes más importantes, que es Carl Rogers, dice la terapia centrada en el cliente, o sea, le pone inclusive a la persona, al paciente, no en nivel de paciente, sino en nivel de cliente, como que tenemos esta relación horizontal con el ser. Y claro, eso es un poco lo que disiente, ¿no? Pero lo que compartimos es que es lo central. O sea, si estamos aquí es porque queremos acompañarles, ¿no es cierto? Acompañar al otro. Y ese es el llamado. Como decía Alexandra, sintió ese llamado a los 14 años a raíz de sus vivencias. Después yo a lo largo de mi vida, y escuchamos ese llamado y queremos acompañar. Entonces, ahí está lo que nos acerca. En el caso del psicoanálisis, el paciente se llama analizante, es analista y analizante, ya que se analiza y se interpreta la experiencia vital. Entonces, ya tenemos una principal diferencia, pero la seguiremos viendo más adelante. Uh-huh. Otro acercamiento importante que se toma en cuenta tanto en la terapia humanista como en la psicología clínica es el énfasis en la relación terapéutica. Desde luego que es importante desarrollar un espacio de confianza, un espacio sin juicios, un espacio libre de expresión para que la persona pueda sentirse adaptada, para que pueda transformar su vida, para que pueda reconocer su malestar. Ya la sociedad, la cultura, suficientes juicios y suficientes estándares tiene con nosotros que debemos asumir, que debemos ser esto, debemos cumplir esto, para llegar a un espacio terapéutico realmente donde puedas sentirte libre de sentir, de decir, de expresar, de llorar, lamentarte, morirte de las iras, o sea, es todo eso, y yo creo que en eso la relación terapéutica con la terapia humanista tiene más como se enfoque en la exploración de esas emociones como en un sentido más como fuerte, intenso, rudimentario. O sea, tal vez, digamos, técnicamente disentimos en el momento de aplicar las técnicas, pero esa es la base. O sea, la base es generar esta relación terapéutica en la cual para nosotros es como que el individuo, o sea, el terapeuta para nosotros es el espejo del individuo, ¿ya? Entonces es como ser claro como un espejo para que el individuo se pueda ver en mí. Si es que yo estoy bien trabajado y bien solucionado lo mío en lo posible, puedo permitirme acompañar al otro, porque eso es básico, yo creo que igual en ambas, ¿no? Eso es importantísimo. Importantísimo. O sea, para meterte a acompañar, primero tienes que tú hacer bastante trabajo terapéutico. Es obligación, o sea, no puedes llamarte analista si no has hecho tu propio análisis, porque inconscientemente puedes volcar tu propia experiencia en el relato y en la experiencia terapéutica del otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces sí, eso es fundamental en la relación terapéutica, trabajar lo propio. Yo creo que los que estamos aquí en este congreso, estamos en este camino, o sea, tenemos esa intención. Por eso nos ha hecho este llamado, hemos dicho, bueno, ¿qué son las medicinas integrativas? Quiero aprender más, quiero saber más, porque estamos en este camino propio de exploración, de entendernos, de comprender y utilizar estas herramientas primero para nosotros. Uh-huh. Luego podemos acompañar, pues claro que sí, pero principalmente para nosotros. Claro, y Freud descubre este concepto fundamental que es el de la transferencia,
que es la dinámica inconsciente que se vuelca en la relación analista-analizante. Entonces, eso ya lo veremos posteriormente y es importantísimo como entender ese lugar que se le da al proceso como tal. O sea, con la misma seriedad y responsabilidad que asumes ese compromiso de exploración personal, igualmente vas a tener esa dedicación al espacio. Entonces, es súper interesante, ya lo veremos más adelante. Otra cuestión que desde el psicoanálisis al menos sí se intenta abordar y también desde la terapia humanista es el enfoque que no buscamos patologizar, no buscamos decir, esta es la persona con bipolaridad, esta es la persona esquizoide, esta es la persona tal o cual cosa. Nosotros no tratamos de abordar esto como que, sí, depresión, entonces vamos a darle el tratamiento para la depresión. No, es la persona, es Juan, es Pedro, o sea, es la persona que está frente a nosotros y no la miramos desde su dolencia, sino desde su realidad. Entonces, pensarlo, por ejemplo, desde la corriente cognitivo-conductual, sí se enfoca, si hay un acercamiento al proceso terapéutico desde la dolencia. Entonces, sí se trata como de delimitar ciertos pensamientos, de aclarar ciertas conductas, de entenderlas como de un nivel más esquematizado, y por eso está más al nivel del alcance científico. Pero a mi parecer personal me parece que es un poco cuadrado. No sé qué piensas tú, y disculparán si es que... Claro, es que tiene un encuadre, digámoslo así, o sea, tiene un encuadre y es útil para lo que es útil. Pero la idea como que, por eso creo que nos fuimos por estas ramas, porque compartimos esto, o sea, tenemos este enfoque, el enfoque no patologizante, o sea, es como este acompañamiento al individuo, al ser, en su propia individualidad, o sea, en su contexto, en lo que necesita. Nosotros en el humanismo nos enfocamos muchísimo en el contexto actual, en el aquí y ahora. Si han escuchado eso, también es algo que se ha pasado y se ha traspasado a la corriente transpersonal, pero esto venía desde el humanismo, ¿no? Del aquí y ahora, del awareness, del darse cuenta de las cosas. Entonces son cosas que, si bien es cierto, como que ahí vamos discerniendo y sintiendo, son cosas que nos unen, ¿no? O sea, ese enfoque que no vamos a patologizar. Y claro, existen nuestros compañeros, los psiquiatras, que si es que hay aquí están unidos, pues qué bueno y qué hermoso que también existan, porque es importantísimo trabajar de la mano con el analista, con el psiquiatra, para que puedan acompañarle muy bien a ese paciente, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo, pero no cayendo en etiquetas, o sea, no diciendo, porque yo tengo TDAH, entonces soy el TDAH. No, no eres el TDAH, eres una persona que ha sufrido tales situaciones y que más allá de eso puedes hacerte cargo y puedes un poco transformar esa situación. Entonces, no con el afán de reducir a la persona a la patología, sino de entenderla y que eso no te limite. Y es complejo también, o sea, no sé si te ha pasado a ti, o sea, como que hay personas que también se escudan en el diagnóstico, o sea, es como que ya me dijeron esto y ya me encuadré, lo que tú decías, como que me quedé aquí cuadrado. Me dijeron que yo soy TDAH y tengo TDAH, es que es mi TDAH, entonces actúo así por mi TDAH. Entonces es como un poquito también entender que podemos salir de esa etiqueta, o sea, podemos salir de ahí y pues para eso está el trabajo, ¿no? Terapéutico que se propone. Así es. Entonces, bueno, seguimos un poco, seguramente muchos de los que están presentes aquí el día de hoy entenderían este enfoque holístico porque es la base y el principio de muchas de las terapias integrativas y alternativas. Entonces, el enfoque holístico básicamente es dimensionar y entender, comprender al sujeto como un ser emocional, social, racional, intelectual, espiritual, en todas sus dimensiones. Eso básicamente se comparte con el psicoanálisis, como que comprende y analiza esta integralidad del sujeto, y la terapia humanista con más razón todavía. Sí, claro, o sea, en el humanismo inclusive hay como este reconocimiento, ¿no? De estos diferentes cuerpos que tenemos nosotros y cómo les podríamos abordar. Eso también les voy a hablar un poquito más adelante, con qué técnicas ocuparíamos nosotros para trabajar los diferentes cuerpos de los que estamos hechos, ¿no? Porque sabemos que no solo somos el cuerpo corporal, ¿sí? Es muy importante cuidarle, pero también tenemos otras dimensiones que abordar. Y ahí está el enfoque holístico. Ya veremos, porque ahí es, o sea, cuando llegamos a este punto es cuando Freud empieza a decir, me voy por mi propio camino, adiós muchachos, pero bueno,
Vamos a ver, sin juzgar, sin pelear. Finalmente, en Perdón que te corte, Eli y Alexandra. Muy interesante la ahorita que nos están dando. De hecho, ya tenemos algunas preguntas y saludos igual de nuestros amigos televidentes. De Verónica Pitizaca dice saludos desde Pifo, Ecuador, para Karina Torres, Alicia García, Ana Lucía Jiménez, Robinson Macías, un saludo igual. Robinson nos está viendo desde Puerto Viejo, un saludo para las hermanas, dice. Pedro Pacheco, igual saludos desde Ecuador presente. Juanita Miranda, tenemos una pregunta, dice, ¿la psicología transpersonal ayuda como terapia en pacientes que van a ser intervenidos y tienen miedo al procedimiento? Sí, o sea, mira, una respuesta así integrativa. Te puede ayudar cualquiera de esas corrientes, ¿ves? O sea, depende con cuál tengas afinidad, en qué momento de tu vida estés, o sea, te puede ayudar. Entonces es cuestión de que lo vayas buscando. A veces también es una cuestión de un camino, no una búsqueda. A veces no resuenas con una cosa, pues no quiere decir que es la única que existe, puedes abrirte, ¿no? Entonces es un poco por ahí. ¿Tú qué opinas? Y por ejemplo, yo pensaría, o sea, lo pienso todo en función del psicoanálisis, por ejemplo, las corrientes contemporáneas de la escuela argentina nos hablan un poco del psicoanálisis de la experiencia, de la emotiva. Entonces, cuando hay este tipo de intervenciones inminentes que hay que resolver un conflicto ese rato, o sea, como que tengo miedo de ir al procedimiento y esto necesito ayuda, el psicoanálisis que se conoce históricamente, que data de un proceso más sostenido y más largo a través del tiempo, sí es capaz de enfocarse exclusivamente en la emergencia a ser atendida ese rato, a la contención y a la liberación de esas emociones en esa experiencia. Entonces, yo digo, cualquiera, como dice Lisa, cualquiera funciona en ese caso. Y es como, no sé si recuerdan lo que nos han estado siguiendo en el Congreso. El día de ayer hubo la intervención de un médico que nos estaba hablando de cómo ocupan la hipnosis previo a la intervención quirúrgica. Entonces era la hipnosis prequirúrgica o preanestésica. Entonces, hay muchas cosas interesantes que se pueden ocupar, ¿no? Entonces, no es cuestión de decir, por aquí no voy a ver, sino cómo entender qué es y por ahí, ¿no? Así es, así es. Entonces, ¿más preguntas, Nati? ¿O seguimos? Sí, de hecho también tenemos una pregunta de Tricia Encalada y también de Zoila Isabel. De Tricia Encalada dice, ¿la psicología como terapia para llegar al inconsciente y poder sanar el consciente? Qué súper buena pregunta. Justo vamos a hablar de eso en las próximas diapositivas, sí. Así que quédate pendiente de esto, porque justamente ahí hay una divergencia importante en las dos experiencias. Nosotros trabajamos a nivel de llegar al inconsciente para hacerlo consciente, ¿ya? Y la cuestión humanista me parece que es como al revésado. O sea, en la terapia humanista conocemos la existencia del inconsciente y es como la búsqueda de contactar con ese inconsciente para irlo haciendo consciente, pero le reconocemos al inconsciente no solo como el contenido reprimido, que sí, que tiene mucho contenido reprimido, o sea, tú reprimes lo que no quieres hacerte cargo, ¿no es cierto? Entonces es como que ahí está olvidado en el cajón de los recuerdos y ni me doy cuenta. Y de repente emerge, a veces en esos, como decimos, de esos lapsus lingüistas, o sea, hablas una cosa y de repente dices otra, y dices, ¿por qué dije esto? Ahí está el inconsciente, actuando clarito. Pero nosotros decimos que aparte del contenido reprimido en el humanismo, también hay un inconsciente colectivo. Entonces ahí empezamos a meternos en otros vericuetos por ahí, que no compartimos mucho, pero sí, o sea, hablamos del inconsciente colectivo y cómo esto también influye, porque nace desde lo social, de lo arquetípico y de lo personal, de la historia personal, y cómo eso influye en la persona y en la elaboración de su inconsciente. Entonces, por ahí va la cosa. Pero sí. Entonces, ahí podríamos ir por las dos. O sea, hay que hacer un capítulo solo del inconsciente. Sí, sí, sí. Ajá. Ahí lo tendremos pendiente para próximas intervenciones. Entonces, ¿continuamos? Sí, claro, podemos además continuar. Muchas gracias. Entonces, finalmente, ambos acercamientos de la experiencia terapéutica desde el psicoanálisis como desde el humanismo tienen un énfasis en el crecimiento personal, en llegar a la autorrealización,
estos conceptos son más dados del humanismo, ¿no es cierto? Como el desarrollo personal, autorrealización, pero sí se busca, como en ambas corrientes, se busca alcanzar una integralidad del sujeto. Y ¿sabes qué es buenazo? O sea, históricamente, o sea, digamos, el padre de todo el psicoanálisis es Freud, ¿no? Todo este genio Freud que fue, y muchos de los discípulos de Freud, alumnos de Freud, fueron los que con las enseñanzas de él fueron incorporando y de ahí fueron traduciendo o transformando en lo que se convirtieron las corrientes humanistas. Entonces compartimos raíces. Entonces, ya vamos a ver, por favor, pasámosle a la siguiente diapositiva. Yo empiezo un poco para poder hablar de la experiencia desde el psicoanálisis, ¿no es cierto? El psicoanálisis es reconocido abiertamente desde principios de finales del siglo XIX. Sigmund Freud fue el padre de esta, como bien decía mi hermana, es el padre de esta teoría, de esta aproximación, de esta intervención de los pacientes. Él es europeo, es austriaco, y su carrera profesional él fue neurólogo. Entonces, Freud nos propone que estas neurosis, estas dificultades como en el comportamiento, en las actitudes, pensamientos, no son necesariamente producto de un fallo o de alguna gravedad en el sistema nervioso, sino que tienen que ver propiamente con la personalidad, con las herramientas que sí están a nuestro alcance como de asimilar y transformar. Entonces, él propone esta cuestión desde que empieza el trabajo con pacientes que en ese entonces se las denominaba pacientes histéricas, que tenían estas conversiones, que tenían como ataques epilépticos, que tenían sorderas o mutismo repentino, que le dolía la pierna y no sabía ni por dónde, o sea, que no había una razón física. Estas personas como que Freud las empezó como a acompañar y descubrió que a través de la palabra, no la palabra de Cristo, pero la palabra, el discurso, el hablar, el lenguaje. El enfoque dialógico que te decía. Es el dialógico. Eso nunca dijo Freud, pero el dialógico es donde encuentra un alivio, ¿ya? Y la experiencia catártica, la liberación, la descarga emocional, es la que nos empieza como a remitir ciertos síntomas histéricos como graves. Entonces, aquí tenemos, yo les puse para que lo puedan revisar si les da curiosidad, el caso de Anna O. Anna O fue uno de los pacientes icónicos por el cual Freud fue reconocido. En su intervención, esta paciente sufría de sordera, no podía caminar, tenía varias dificultades como que a nivel físico, y gracias a la experiencia en la consulta, en el análisis con Freud, fue que pudo remitir ciertos síntomas desde lo fisiológico y pudo como que dar pie a sus primeros estudios sobre la histeria y a sus primeras teorizaciones respecto de estas dolencias. Entonces, vamos a ver cómo Freud hace énfasis, cómo enfatiza, cómo prioriza la persona. Nos habla de que hay experiencias traumáticas en la infancia que a nosotros nos llevan a levantar mecanismos defensivos, los cuales tendemos a repetir, tendemos a reprimir, tendemos a negar, tendemos a evadir, y estas cuestiones cómo se van transformando en las experiencias actuales. Entonces, este descubrimiento fue fundamental porque en ese entonces su colega neurólogo Charcot, él decía, no, esto de la histeria es básicamente, algo pasa en el sistema nervioso, algo pasa a nivel cerebral y ahí queda. Y Freud dijo, pero escuchémosle la historia, pues, o sea, escuchemos qué pasa con esta dolencia, desde cuándo él empezó, a qué lo asocia, y ahí fue que se despertó, se destapó esto que ya existía como la noción del inconsciente, la noción de que yo digo cosas que a veces no quiero, yo hago cosas que a veces no siento. Entonces el inconsciente está como velado por las experiencias conscientes y a veces como que nos juega esta trampita de repetir, pero si hago esto me causa tanto malestar y lo sigo haciendo, ¿qué pasa? Entonces ahí hay algo, un conflicto que necesita ser ampliado desde su raíz.
y necesita ser explorado, resignificado, transformado, sufrido, vivido, sacado, explotado, o sea, todos los adjetivos que le quieran como ubicar a esto, para que pueda como que dar otro sentido en su actual vivir. Y tomar conciencia del inconsciente es como, una experiencia súper enriquecedora, transformadora, dolorosa, pero por eso dicen que el psicoanálisis lleva su tiempo y lleva como que esta compañía y esta relación de transferencia, o sea, de unión, de unión con el analista para poder llegar a estas conjunciones, pero es maravilloso, o sea, como que aquí Freud nos hablaba que del inconsciente no solo son la manifestación a través de los procesos oníricos, o sea, desde los sueños, sino también de los lapsus, actos fallidos, hasta del chiste, de los olvidos. Entonces, muchas manifestaciones que dan pie a este inconsciente que emerge a través del síntoma, emerge de esta palabra que no quería decir, pero en el fondo sí. Pasémosle, por favor, la diapositiva. Gracias. Entonces, un poquito así rapidito, porque, o sea, se nos va el tiempo volando y ya veo que están saliendo las preguntas, entonces, para que no me gane la angustia, mejor voy rápido. Freud empieza su aproximación a los pacientes con distintos trastornos o dificultades mentales a través de la hipnosis. Entonces se daba cuenta que a través de la sugestión hipnótica, muchos de los síntomas remitían de forma inmediata. Entonces, cuando hacían una exploración como desde esta parte inconsciente, la persona estaba como en este estado de trance, si se quiere, esta persona descubría un recuerdo infantil reprimido, lo sacaba, lo exploraba por medio de esta actividad que se conoce como la catarsis, que es como la revelación potente de la experiencia anímica desde la emoción. Entonces Freud decía, qué chévere, o sea, como que la hipnosis ayuda a que estos síntomas remitan, estos malestares remitan. Pero luego se daba cuenta que al poco tiempo ya no era a través ya no le dolía el pie, le dolía el brazo, ya no era esto, ya era esto otro. Entonces decía, pucha, o sea, remiten por acá, pero no es suficiente. Necesitamos generar un espacio donde esto pueda tramitarse a nivel consciente también. Entonces no solo habla de la catarsis, sino también de la exploración inconsciente a través de la asociación libre. La asociación libre es esta hablar, poder manifestarla, verbalizar, explorar desde la palabra lo que pienso, lo que siento, lo que vivo, lo que me acuerdo, sin filtros, sin filtros. Por eso el espacio y la transferencia, la confianza que se tiene ahí es vital, porque voy a hablar de cosas que me parecerán moralmente incorrectas, moralmente correctas, de mis egoísmos más grandes, de mi dolor más oscuro. O sea, voy a hablar de toda esta situación y necesito ese espacio como de contención para que pueda conectarse con mi experiencia vital y no tenerle rechazo o miedo. O sea, como hacer consciente lo inconsciente. Entonces, se suma esta nueva experiencia del diván, de hablar, de sentarnos a explorar nuestra vida. Antes eran sesiones diarias de psicoanálisis, ahora se hacen cada dos veces a la semana, cada semana, o sea, de forma semanal. O sea, cada vez se ha ido transformando porque los tiempos cambian también. Entonces ya no le da a uno ni el bolsillo ni la paciencia como para irse todos los días a donde el psicólogo a hablar 50 minutos sobre lo que se le venga a la mente, ¿no? Entonces, así fue como, gracias a las pacientes en ese entonces denominadas histéricas, gracias a su descubrimiento con la hipnosis, gracias a sus impresiones de la catarsis, es que pudo conjugar lo que se conoce como el psicoanálisis y como esta terapia psicoanalítica. Y hasta ahora seguimos. Entonces, eso es lo que les puedo contar brevemente. Ya seguiremos, pero ahí. Ya. Pásale, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, yo les voy a compartir, en cambio, un poquito acerca de qué es el humanismo, ¿no es cierto?
¿Cuál es la diferencia? Entonces, primero, el humanismo, como les comentaba, nació en esto de los años 60, de los años 70, con estas corrientes, con la contracultura, con estos que estaban opuestos a los fenómenos del poder de ese entonces, nació en Estados Unidos, con esta experimentación a través del LSD, etcétera. Entonces, este enfoque más bien es como todo una corriente, ¿no es cierto? O sea, es como se lo conoce como psicología humanista, psicología existencialista, porque era este ser, este individuo buscando su existencia, ¿no? Los fines de su existencia, ¿no? O humanístico existencial. Entonces era muy, muy centrado en la persona. Entonces las raíces de este movimiento fueron, como ya les dije, Abraham Maslow, con esta premisa que él daba, ¿no? Como que tenemos esta necesidad innata de autorrealizarnos, que es una condición sine qua non de ser humano, querer autorrealizarse y encontrarse. Entonces en esta pirámide él ponía al final ya las cuestiones morales, éticas, o sea, las cuestiones como las más importantes del ser humano que nos llevarían a nuestra autorrealización, ¿ya? Es algo, la autorrealización no es algo físico, o sea, no es algo así como material, no es algo como el dinero o tener propiedades o tener cosas, sino es esos cuestionamientos de por qué estoy aquí, qué hago aquí, qué quiero aquí, o sea, cuál es mi razón de ser, de vivir, de existir. Entonces él fue planteando un poco eso. Después vinieron, y a la par también, porque también fueron contemporáneos de Sigmund Freud, Fritz Perls, que vino con el enfoque gestáltico, que es el que les comentaba. Este enfoque gestáltico da mucho, mucho piso y valora lo que es el enfoque humanista. El enfoque gestáltico quiere decir lo completo, lo que se cierra, el círculo que encuentra su final, ¿no es cierto? O sea, cerrar la experiencia. Y en la Gestalt, me acuerdo recientemente una profesora mía me dijo, porque estoy siguiendo una especialización en psicoterapia junguiana, ella nos decía, los gestálticos son bien fijones, son estas personas que se fijan bastante en lo que estás haciendo, en lo que dejas de decir, en lo que dejas de hacer, en cómo te pusiste, en cómo te comportaste, y por eso se empezó a incluir en el fenómeno terapéutico ya no solo el diálogo, ¿no? Ya no solo ese enfoque ideológico que yo decía, de estar recostado en el diván conversando, sino se empezó a incluir experiencias. Entonces empezaron a decir, bueno, esta persona, cada vez que habla, no sé, de su madre, aprieta la boca, cierra los labios. Entonces empezaron a decir, entonces vamos a apretar muchas veces. O le hacía caer en cuenta, decía estos gestálticos fijones. Le hacían ver y le decían, estás apretando los labios. ¿Qué estás haciendo con los labios? Estás apretando. Vuelve a hacer, repite el movimiento, repítelo, y te tenían ahí repitiendo muchas veces. Entonces empezó a incluir el cuerpo. Algo que antes no se hacía, o sea, era como, digamos, ciertamente como un sacrilegio empezar a topar al paciente o hacer alguna cosa con ellos. Empezaron a hacer estas propuestas. ¿Qué tal si le hacemos mover? ¿Qué tal si le movemos? ¿Qué tal si le decimos que haga este movimiento? ¿Qué tal si hacemos que haga ciertos ejercicios, etcétera? Entonces empezó a incluir el cuerpo en estas terapias. Entonces, bueno, ahí tenemos Adler, tenemos Jung con la interpretación de los sueños desde otra perspectiva, porque ahí viene un poco lo del inconsciente. Él decía que dentro del análisis de sueños era muy importante ver y entender estos fenómenos arquetípicos, como que nosotros tenemos un origen común y entender que hay ciertas historias compartidas que tenemos que vienen desde los ancestros. Por eso a Jung también le ponen en lo transpersonal, porque él sí tenía, a lo menos al final de su obra, él sí tenía mucha afinidad con esto, con lo oriental, con el taoísmo, porque encontraba como en ellas esta sabiduría de la conjunción de opuestos. Entonces, bueno, se empezó a trabajar desde ahí. Empezaron a hacer estas propuestas, estos experimentos, y nosotros decimos experimentos, pero nosotros le llamamos experiencias. O sea, técnicamente, en el momento de la terapia, nosotros sí incluimos experiencias. Yo veo que a mí me encanta la parte del psicoanálisis, que es riquísima en la exploración del diálogo, o sea, que puedes soltarte y hablar todo lo que quieras, y por eso yo veo que el psicoanálisis es como bien largo, o sea, puedes quedarte años haciendo tu análisis, pero en cambio acá yo veo que en el humanismo, al proponerte experiencias, te permite vivir en ese momento algo, sentir algo, darte cuenta de algo, y eso es lo que decíamos en la Gestalt, darte cuenta, ese momento que tienes que dices, me acabé de dar cuenta de esto, me pasó esto. Entonces ahí le devuelve mucho la responsabilidad al paciente, al cliente. Entonces una de las características fundamentales es eso, ¿no es cierto? Centrarte en el cliente, ver la experiencia interior que está teniendo y el significado que tiene para sí mismo esa experiencia.
No es un enfoque interpretativo, no se le dice qué es lo que significa su experiencia. Si me trae un sueño el paciente, yo no le digo lo que significa. Me dicen, soñé con ratas, y ahora he visto que hay un montón de diccionarios de sueños. Desde, soñar con ratas significa no sé qué. No, para nada. Aquí más bien es como, ¿qué significa la rata para ti? ¿Qué es la rata para ti? Inclusive, dentro de la experiencia, te podemos plantear, sé la rata. Cuéntame el sueño desde la rata. ¿Qué sintió la rata en el momento que estaba cruzándose la cocina? Entonces ahí tú te metes en el papel y empiezas a hacer esta suerte de juego. Hay muchas herramientas, muchas técnicas que se ocupan acá, porque yo también veo que es como el fenómeno, ¿no? De lo que fue pasando. Ya no teníamos este tiempo para hacer el análisis así y empezamos a buscar estas formas de contactar o conectar más, no sé, tal vez más rápido, tal vez más sentido. Estas sensaciones sentidas, corporales, como que te dejen algo. Ahora, yo creo que es muy, muy, muy importante elaborar después, ¿no? O sea, decir, bueno, me quedé con esto, pero ¿qué significó? No quedarme solo con la experiencia. Yo veo que a veces mucho caemos en eso, lastimosamente, en estos enfoques. Yo escuchaba un ponente que decía sin ánimo de ofender, pero decía un poco estos enfoques New Age, o sea, como que dicen, todos vamos a la ayahuasca y vamos a la ayahuasca a tomar a montón. Y luego, ¿qué pasa con todo ese contenido simbólico tan rico que vi ahí? A veces, si no elaboramos, si no trabajamos, si no vamos a acompañarnos de alguien, un terapeuta, todo ese contenido puede quedarse perdido en algo literal. Entonces, si yo veo como unos demonios, porque una vez nos pasó así, como que alguien decía, estaban demonios aquí, y se quedó peor de lo que fue. O sea, le costó mucho elaborar qué eran los demonios para esa persona. ¿Qué son los demonios? ¿Cuáles son los demonios para ti? Obviamente no eran demonios literales. ¿Qué era para ti? Pero es que yo les vi, ¿no? O sea, yo les vi ahí. Entonces es como entender que estas experiencias que se plantean son importantes, pero son necesarias trabajarlas, ¿sí? O sea, no caigamos un poco, ese es un llamado, ¿no? No caigamos en eso de decir, me lleno de un montones de experiencias, voy a probar por acá, las plantitas sagradas por acá. Muchas veces son, ustedes saben, o sea, son plantas sagradas. No se las puede tomar a la ligera y cogerle como una experiencia, ¿no? Decían el turismo psicodélico, o sea, vienen acá a hacer montones de terapias, montones de tomas de la ayahuasca de San Pedro porque está de moda. No, hay que tener respeto también y elaborar bien eso. Entonces sí, en el humanismo vamos a plantear experiencias, vamos a enfatizar en las características innatas del ser humano, desarrollar y ayudarle a acompañar a desarrollar ese potencial inherente y enfocados en el presente, en esa responsabilidad del aquí y ahora. Nosotros en el humanismo no nos vamos tan atrás. Si bien es cierto, es como que sí, tienes tu historia de origen, tu padre, tu madre, influyen, le traemos a la hora, le traemos al aquí y ahora y decimos, bueno, ¿y eso cómo te influye ahorita? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué me estás contando esto ahora? Un poco es así. Pásale a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí están un poco unas técnicas que yo les quería compartir. Si alguna vez las ven por ahí, sepan que son técnicas provenientes del humanismo, que trabajan en las dimensiones, tanto física, emocional, mental, energética y espiritual del ser. O sea, están como en esos enfoques, ¿no? Entonces, para lo físico, tenemos lo que nos proponía Wilhelm Reich de la caracterología, de esto de ver las contracturas o las corazas, las defensas, cómo se han ido poniendo en el cuerpo. Entonces, no será lo mismo una persona que la veas así, ¿no? Que toda su vida se ha pasado como cargando algo, que la persona que le ves así, ¿no? Como sacando el pecho, como que siempre tuvo que defenderse de algo. Entonces, él propone ciertas características físicas y te va diciendo, pues, un poco por dónde está su conflicto y cuál es su experiencia no resuelta. El focusing, que es como enfocarse en la sensación sentida, es encontrar, si me duele algo físico, encontrar y tratar de hacer ese diálogo con el síntoma para ver de qué me quiere decir o qué está pasando. La bioenergética, que es este movimiento de carga y descarga corporal. Hacemos tensión y en la sesión hacemos momentos de tensión y luego soltamos con distensión. Entonces, esas son experiencias que vivimos durante la terapia. Igual emocional, es muy importante para nosotros los grupos de encuentro abierto, por eso somos desarrollo humano, personal y grupal. Entonces acompañamos a través de los grupos de encuentro, llamamos terapia individual en grupo, trabajamos en grupo, pero nuestro propio ser, compartiendo con la experiencia del otro. Igual en la parte mental tenemos esta actitud simbólica que nos invita Carl Gustav Jung a tener presente el símbolo, imaginería activa. Tenemos en la energética estas otras experiencias ya de las ramas orientales, por ejemplo el Qigong, o en la parte espiritual la meditación, Zen como tal. Entonces eso es un poco técnicas que ocupamos en el humanismo y siempre yo les dejo ahí con el enfoque fenomenológico. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a jugar con el fenómeno, con lo que está pasando.
No es como que yo digo, en esta sesión voy a hacer focusing, no, sino que veo el fenómeno, qué está pasando, qué es lo que realmente está pasando. Me quito la carga de lo mío, veo lo que le está pasando y le hago la propuesta. Si no, es como lo mismo, ¿no? Un folclorismo, hago por hacer cualquier cosa. Entonces, eso es lo importante también de entender y prepararse para esto. Por favor, pasemos a la siguiente. Ajá, y si hay preguntas. Sí, sí, claro que sí, él y Alexander, si hay preguntas e incluso hasta comentarios, y igual saludos para todos nuestros amigos televidentes. Un comentario de Gloria Pilco dice, tengo una hija que tiene hipoacusia severa desde niña, escucha con un oído, pero es dificultoso cuando está en grupos, y ahora adulta con 31 años fue diagnosticada con TDAH, autismo. Perdón, tiene dificultades, es médico, tiene maestrías y diplomado, pero no trabajo, y por su condición no ha podido trabajar, es tan ansiosa y por ratos depresión. Haber llegado tan lejos con tantas dificultades para que le den trabajo, y qué terapia sería la indicada para ella. Para Mercedes Vera, un saludo. Gladys Matilde, igualmente un saludo a las hermanas, dice. Osvaldo Suárez, disculpa Alexandra, las corrientes como el humanismo y transpersonal son enseñadas en la universidad. Al no ser ciencia reproducible, pueden ser consideradas como New Age. Para Eda Nuri, igualmente un saludo. No, Rinovo, igualmente un saludo. Mar Tierra, felicidades, Alexandra y Elisa. Igualmente para Alexandra Vargas, un saludo. Gracias. Partamos por la pregunta como más concreta, ¿no? Como de la última que mencionaste. Yo recibí una materia optativa en la Universidad Católica de terapia de psicología transpersonal, ¿sí? Obviamente hay especializaciones en el exterior donde se puede hacer como toda una formación alrededor de esto. Tengo entendido que aquí en el Ecuador Jaime Costales es la persona que no es nuestro familiar por si acaso, pero un querido profesor. Él está como al frente de esta corriente a nivel nacional. Y la humanista, ahí cuéntales tú. Sí, un poco, nosotros aquí, digamos, en el Ecuador, tenemos el reconocimiento como terapia alternativa al desarrollo humano, se llama así, desarrollo humano, gestalt y procesos creativos. Entonces, el Ministerio de Salud te da como nivel de terapia alternativa integral, es decir, en el más alto nivel de las terapias alternativas, por eso es que se da a nivel de tecnologado mínimamente. Y luego, bueno, pues si quieres seguir haciendo especializaciones, puedes hacer especializaciones tecnológicas, o también, en el caso mío, como les cuento, no estoy haciendo ahorita en Perú esta especialización de psicoanalismo, pero enfocado en lo junguiano. Entonces, ya vas buscando por donde te vaya sonando. Pero lo importante, sí, estamos muy de acuerdo, creo, las dos, en que hay que formarse, ¿no? O sea, otra cosa es como decir, o sea, es como, no sé, ¿no? Cada uno tendrá sus corrientes y todo, pero es muy importante formarse si es que quieres estar al frente del otro y hacer tu trabajo. Es súper importante. Entonces, claro, para psicología clínica, cuando vas a enfocarte, por ejemplo, en psicoanálisis, 5 años de estudios universitarios, posgrado otros 2, doctoral 4 años. Tienes que hacer tu análisis práctico toda tu vida hasta que llegues a la raíz de las raíces, si no sigues. Entonces, es una cuestión bastante compleja que sí, o sea, como que remite más a esta experiencia de aprendizaje teórico, etcétera, pero ahí vamos, o sea. Y dentro del humanismo es como un requisito también tener estos encuentros personales, vivenciales, grupales. Entonces son encuentros que te puedes quedar como unos 7 días en el encuentro, ¿no? Entonces yo recuerdo, mis maestros me decían que se quedaban en una época en Zahuangal, se sabían quedar 21 días haciendo este trabajo todos los días, o sea, es como viviendo estas experiencias y soltando lo que tenías que soltar, y es como muy importante, ya es el proceso de cada quien, ¿no? O sea, nosotros hemos discutido montones de veces, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, el introvertido versus el extrovertido, y algunas terapias no le vendrán muy bien a una persona que tenga como estas características más introvertidas. O sea, yo decirle en ese momento, haz el personaje, hagamos psicograma, ponte aquí y acá, o sea, le voy a perturbar, ¿no es cierto? O sea, más bien va a venir a mi consulta y va a ser como, no.
Entonces, a lo mejor necesita otra cuestión. Entonces, no es como el cajón desastre ahí, el humanismo llenito de montones de terapias, de ahí sacamos de una atrás de la otra, ¿no? O sea, es con responsabilidad, ¿no? En cambio, en la neurosis histérica, yo diría que interesante poder hacerle explorar desde esta dramatización y esta puesta en escena. Pero bueno, no todo es para todos, por eso les digo, exploren. Ahora sí, respondiendo a la pregunta que nos hacía la persona previa a esta última que acabamos de responder, se me hace súper interesante esta cuestión, cómo la menciona, tengo entendido que es la madre, ¿no? La que contaba sobre su hija. Sí, que nos contaba hipoacusia, TDAH, autismo, y ella luego logró trascender esos significantes, esas etiquetas más allá, para formar también su camino. Pero eso no viene de a gratis. Por eso esta cuestión de la angustia emerge, o sea, desde la perspectiva, mi perspectiva como psicóloga clínica, es esta renuncia que ella tuvo que hacer y esta salida de los mandatos que le decían como que tú eres así, asá, viene también con esta angustia porque está concretando también su deseo. Entonces, yo, o sea, como haría un proceso analítico, si la persona está dispuesta, yo le vería como una buena candidata por su y su trascendencia más allá de los diagnósticos. Y desde la perspectiva del humanismo, se le podría proponer hacer como unas terapias corporales, como ese diálogo con el síntoma para entender y para que ella pueda comprender qué significa esto para ella y poder intentar hacer algún trabajo corporal consciente que le pueda ayudar como a integrar esa parte que le falta también, ¿no? Que es la audición. Entonces, le falta esa parte, entonces podemos ayudarle a integrar eso que le falta en otra parte, ¿no es cierto? Uh-huh. Es como hacer diferentes propuestas para ver qué le puede ir yendo por ahí bien. Pero yo creo que, como dice Alexandra, en ese caso, como el análisis, buenísimo, fundamental en ese caso. Entonces, muchas gracias, muy pertinente, me encantó esta experiencia, este testimonio de la persona que nos hizo esa pregunta, así que gracias. Y genial, ¿sabes qué también puede ser? Como un grupo de encuentro abierto, ¿no? O sea, es como estas personas también que nosotros trabajábamos mucho eso, ¿no? Decimos, yo tengo esto, o me pasa esto, o esta condición. Entonces era, qué chévere, ahora que estoy en esta terapia voy a abrirme un grupo de encuentro para trabajar con esa situación, ¿no? Entonces puede reunirse, buscar gente, hacer la propuesta, ¿no? Y reunirnos entre personas que tengamos esto para poder acompañarnos. Siempre y cuando ella así lo desee, sí, ¿no? Claro, es que nosotros estamos hablando como hipotéticamente, ¿no? Porque imagínate que yo le digo eso, haz un grupo de encuentro abierto a una persona que no para nada, no le resuena eso, se va a sentir como, no, pues estoy en una obligación impuesta, ¿no? O sea, igual el análisis es una exploración continua y tampoco podemos como ir en contra de la voluntad de ese proceso, pero si ella está interesada y curiosa alrededor de esto, les pasamos nuestro número para que puedan hacer una entrevista con mucho gusto, estamos más que abiertas a eso. Seguimos. Bueno. Pero Elisa, perdón también que te corte, ¿no? También tenemos una pregunta de Gonzalo Calderón, dice, buenas tardes, por favor, para saber que una persona tiene autismo, ¿qué síntomas son los más frecuentes que se manifiestan para poder iniciar la terapia? Ya. Desde el psicoanálisis es la mirada y la voz, el reconocimiento del otro, ¿cierto? Pero eso sí tenemos que tratarlo súper que con pinzas porque no todos los síntomas se manifiestan para una persona en las mismas condiciones, hay que hacer una observación y una evaluación clínica importante, entonces como responder eso ahorita y para que luego las personas cojan y se identifiquen y digan, uy, me muero yo. Y peor, y lo ponemos en las etiquetas, ya saben con la etiqueta, dicen, no, yo he sido el que tiene la... No, hay que tener mucha responsabilidad en eso, ¿no? Ajá. Pero saber que existen. Por ejemplo, nosotros, los terapeutas humanistas, como terapeutas humanistas, no podemos dar diagnósticos, o sea, no estamos en capacidad, inclusive en el reglamento del Acuerdo Ministerial 037 no damos diagnósticos. Entonces nosotros trabajamos con el humano, trabajamos lo que necesite trabajar en este momento, no a raíz ni en torno ni con la búsqueda del diagnóstico.
¿Comprendes? Lo mismo va por el psicoanálisis, o sea, como que no con un afán de decir el tratamiento para el autismo, pero sí podemos hacer diagnósticos, por ejemplo. Entonces, eso ya requiere otro tipo de evaluación, entrevistas preliminares, es un proceso mucho más complejo que más allá del Congreso, pero, o sea, la información está disponible, o sea, tampoco es que es un secreto, así como que hay signos y síntomas para ciertos malestares y ciertos trastornos, pero si es que tiene esa inquietud, mejor podríamos hablarlo por privado, digo yo. ¿Sí o qué? Sí. Entonces, eso. Eso. Ahí estamos a las órdenes para lo que necesiten, ya saben, en el CMI. Bueno, un poquito ya, digamos, como para... ¿Hay algunas preguntas, Mati? ¿O qué? ¿Cómo va? No, claro, pueden continuar, sigan. Ya. Entonces, un poquito como para resumir y ver como los encuentros y los desencuentros que tienen estas terapias, pusimos un cuadrito con similitudes y diferencias, ¿no es cierto? Entonces, en el abordaje, ya hemos hablado un poquito de eso, trabajamos con el ego, con el yo, con lo externo, con lo social, con el malestar, o sea, ya habíamos dicho eso, ¿no es cierto? Y como diferencia dentro de psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis es un proceso que busca integrar ciertas, como, o sea, aparte de las manifestaciones inconscientes, busca integrar instancias psíquicas como son el yo, es este que se presenta en el está dando la exposición, el ello, este impulso instintivo, quiero todo, y el super yo, esta conciencia moral que te dice, no puedes tenerlo todo. Así que, o sea, un poco tratar de hacer las paces con cada una de estas representaciones para poder tener más conciencia y tener como que un equilibrio. O sea, entonces sí se va identificando ciertos patrones para poder como aterrizarlo como una experiencia más vital. Y en cambio, dentro del humanismo nosotros nos enfocamos bastante en el reconocimiento de los opuestos, de los polos, de las polaridades, para poder ayudar a integrar lo que nosotros decimos, la sombra, que es lo no visto, lo oculto, que no necesariamente, o sea, porque a veces cuando se habla de la sombra, sobre todo en estos espacios, tendemos a entender como que la sombra es algo como negativo, tus demonios, que sí son también, pero también es lo que no observas, lo que no ves de ti, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, te doy un ejemplo así muy, muy claro de sombra. Yo conozco una persona que es súper estresada, o sea, vive estresada, vive al detalle, vive todo, y la gente cuando está alrededor de él le dice, tranquilidad que me transmites, y le dice, ni fregando, yo no soy para nada tranquilo, yo soy un estresado, dice, y la gente le dice, no, tú eres tan tranquilo, o sea, tienes todo tan bien, que bestia, que envidia. Entonces, esa parte que tú no ves, el otro sí ve, a veces el otro no ve en ti, pero tú no lo ves, esa es positiva, negativa, ponle la etiqueta que quieras, pero es la parte de la sombra. Entonces, es integrar ese opuesto con lo que sí ves, con lo que no ves, con lo que reconoces, con lo que no reconoces. Y integrar con la máscara, ¿no? Que es la persona, la máscara social, como nos presentamos al resto. Y trabajamos con opuestos y por eso le pusimos la figura del centauro integrado. Es como decir, entender que tenemos esas dos polaridades, pero están integradas. Por eso comulga muchísimo con el taoísmo, con esta figura del yin y yang, opuesto y complementario, autogenerante el uno en el otro. O sea, eso es lo que busca. En el trabajo terapéutico, ambos reconocen la influencia de lo social, cómo esto delimita ciertos aspectos en la psique, se observan comportamientos, claro que sí, no sé, tú dices que los modelos de la infancia se ven enfocados como desde el aquí, pero nosotros sí exploramos, o sea, hacemos como una buena barrida de la infancia, de sanar ciertas heridas como de esas épocas, de esos entonces, para no caer en la repetición de la vida adulta. Entonces, bueno, esa es una de las diferencias, ya me adelanté, pero esa es una de las diferencias del psicoanálisis, que esto sí se basa principalmente, mayoritariamente en la historia personal y en las influencias de lo social y psíquico. Sí, como les decía, aquí sí es una diferencia como bastante marcada, porque desde el humanismo se trabaja en el presente, la experiencia pero traída al presente. Entonces, por la premisa, ¿bajo cuál premisa? Bajo de la libertad con responsabilidad. Entonces es como que cada le devuelves la responsabilidad al individuo de qué es lo que está haciendo con la experiencia que te vino a traer. Entonces es cómo estoy afectándome yo
con lo que te viene a traer y cómo puedo yo salir un poco de esto. Entonces es como desde ahí. Pasémosle a la siguiente, por favor. Una similitud grande es que, como ya les hablamos, trabajamos ambos el consciente y el inconsciente. Eso es una similitud. Entonces, lo oculta en la dimensión de lo consciente y se manifiesta a través de simbolismos mediante vías como el sueño. Ambos compartimos eso. Pero de diferencias en psicoanálisis. Perdón. Bueno, el inconsciente es este concepto que parte desde la noción, desde el descubrimiento de Freud, ¿no? O sea, es irónico cómo descubres algo que siempre estuvo ahí, pero aquí nos habla de ciertas manifestaciones del inconsciente como chistes, lapsus, actos fallidos, olvidos y obviamente el sueño y la interpretación de sueños. Entonces, son estos lenguajes, es como que está lado, como que se muestra, se oculta, se muestra algo que a través de la escucha activa, de esta escucha activa, tú puedes como que resonando y devolviéndole, como que, ay, mi mamá, ay, quise decir mi novia, tu mamá, así, y ahí es cuando se explora más como esta relación, y ahí está como el tema del inconsciente y esto de los vínculos familiares que inevitablemente nos atraviesan, ¿no es cierto? Y en cambio, desde el humanismo, como les decía, el inconsciente, cuando vino Jung, o sea, no se quería enfocar, digamos, solo en la parte del contenido reprimido, sino que también entendió los sueños como esta expresión, no solo de los aspectos conscientes individuales, como les decía, sino colectivos, como que hay mucha riqueza ahí también de lo colectivo, de lo social, de lo histórico, de lo trascendental, de lo mitológico, del símbolo, o sea, está ahí una riqueza increíble en la parte del sueño y le trae como representaciones de un ámbito más amplio de la conciencia hasta el alma humana. Entonces él ya, Jung comulgaba bastante con todas las religiones, era amigo de todas las religiones, hasta le mandaban capas y unas cosas así, ¿no? Porque él entendía, o sea, entendía la religión como necesidad de religar la religión, ¿no? Religar, volvernos a ligar con esa parte necesaria, trascendente en nosotros mismos. Entonces, por eso él era como más místico, y un poco ahí peleado con Freud, ¿no? Como el Freud que te mandaba ahí los memes, que decía como que el Freud decía como que te estás volando mucho, amigo, pero no, o sea, él vio desde ahí, y por eso es como que vemos el inconsciente como un poco más. Ajá, el inconsciente es individual, o sea, para el psicoanálisis. Sí, no, aquí es individual y es construido a través del colectivo también. Entonces, ahí está una diferencia. Ajá, y el consciente en las similitudes le pusimos que el consciente es como importante en cierto nivel. No es que desde el psicoanálisis se desmerece como que el valor de la actitud consciente de las decisiones que uno toma día a día frente a su realidad, pero sí se trata como un poco de develar dónde se entorpece este camino, ¿no? Donde, si ven aquí este gráfico, o sea, es como que tenemos el consciente, que es lo que se muestra, pero el inconsciente es como el fondo del iceberg, cuando hay muchas cosas como que dignas de ser exploradas, que solo pueden emerger a partir de ciertos actos deliberados de exploración. Si no, ahí quedará y seguiremos haciendo lo mismo hasta por siempre jamás. En cambio, desde la parte del humanismo, como ya les compartía, lo consciente desde la Gestalt proviene de darse cuenta de lo que estás viviendo, ¿no es cierto? Mientras está sucediendo, en el tiempo presente. Ahí han oído eso del aquí y ahora, término acuñado de la Gestalt. Entonces es eso, o sea, vivir desde el aquí y del presente y poner mayor conciencia y presencia ahí, con esa libertad y responsabilidad ahí. Entonces se destacan estos niveles de conciencia, de darse cuenta, que determinan cómo percibimos una misma realidad y cómo esta nos afecta en la salud, en lo actual. Entonces siempre le traemos al presente. Pasemos a la siguiente, por favor. Ya la última, que aquí, lastimosamente, en el tema de aproximación y herramientas terapéuticas no hubo similitudes, más allá de que se saludan, se presentan, se dicen hola, pero las principales diferencias son la forma de intervenir de cada uno, ¿no es cierto? Nosotros, desde el psicoanálisis, usamos el tema de la asociación libre, la interpretación,
la palabra hablada es como que sumamente importante en medio de estos procesos de develar, de descubrir la historia del sujeto. Entonces, esta asociación libre, como les decía, es di lo que se te venga a la mente, y son sesiones en las que uno va y habla, o sea, va y habla. Hay veces en que, bueno, vamos y nos quedamos en silencio, pero eso también tendrá su momento terapéutico y razón de ser, que debe ser interpretada por el terapeuta, por el analista, en su debido momento. Entonces, para no alargarme más, esa es la explicación de la aproximación terapéutica. Y como yo ya les compartía un poco la aproximación terapéutica dentro del humanismo, privilegia estos aspectos corporales. O sea, vamos a hacer estas experiencias vividas con el cuerpo, ocupar el lenguaje del cuerpo, como les decía, o sea, ¿qué nos quiere decir este lenguaje corporal no dicho? O sea, si es que yo estoy en la sesión, entonces es como, ¿qué significa esto para ti? ¿Qué es esto para ti? ¿Y por qué lo estás haciendo aquí y ahora, en este momento? Entonces es como vamos a privilegiar eso en el momento del diálogo, o sea, le vamos a sacar en cuenta de este tipo de cosas, trabajar con esa expresión no verbal, hacer esta integración de lo racional, lo emocional y lo intuitivo. Entonces mucho se trabaja con el símbolo, con lo que quiere decir el símbolo, y esas propuestas un poco van por ahí, ¿no? O sea, como el reconocer si está soñando, si es que tiene sueños, que haga un diario de sueños, que te traiga ese contenido a la terapia para poder trabajar con eso, o sea, te va a ayudar muchísimo eso. Y claro, hay un momento en la terapia, creo que en un inicio, que cuando sí tienes este enfoque dialógico como para entender, para conocer, plantear qué está pasando, pero enseguida podemos llevarle ya como rápidamente, en pocas sesiones. Nosotros, digamos, nuestro enfoque no es como de larga data, o sea, no es como para estar ahí años haciendo esto, sino son estos encuentros de 7 días y vamos, o sea, con esta situación. Entonces es como hacer esa experiencia, vivir la experiencia, integrar la experiencia y vamos adelante. Entonces, nosotros sabemos decir como que está un poco redondito el proceso, unas 6 sesiones, así, o sea, estás como, vamos, a lo siguiente, a lo que sigue. Yo llevo años. Exacto, en cambio, es como años, es como el análisis de toda la vida. Y yo creo que eso es riquísimo. Sí. O sea, es súper rico. Sí, no lo cambiaré por nada. Entonces, yo, o sea, como llegando hasta el punto de las conclusiones y recomendaciones, sería que, por ejemplo, después de realizar una experiencia de corte humanista, nosotros podríamos como que ir a explorar los resultados, lo que se sintió, lo que se percibió, lo que nos llamó la atención en un proceso, por ejemplo. Entonces, así aterrizas experiencia corporal, expresiva, de todo lo que sentiste y percibiste a nivel consciente. Entonces ya sería como lo que decía Freud al principio, liberan todo, descargan todo y luego les aparecía por otro lado. Entonces, con ambas experiencias liberas todo y lo sostienes a nivel consciente con un proceso de confianza terapéutica, en que lo vivas así. Yo creo que esa es la propuesta, sí, la propuesta súper chévere de esto de la integración es eso, ¿no? O sea, porque yo a veces sí he visto, o sea, en casos diferentes, ¿no? O sea, como decir, el psiquiatra no quiere saber nada del psicólogo que ha estado atendiéndole al paciente. Dice, no, yo sé lo que yo sé. Pero es importantísimo escucharle también, pues, o sea, es una integración de la persona que le ha estado acompañando, que le ha estado viendo, a lo mejor tiene un elemento que darte. Entonces, si es que, digamos, comenzaste por el otro lado. O sea, comenzaste haciendo tus terapias, te fuiste a hacer la ayahuasca, y quedaste como medio movido, no sabes para dónde irte. Ahí tenemos, o sea, la riqueza del psicoanálisis. Y al revés, si es que el psicoanálisis está como un poco estancado. Sí. Está así como que, chuta, me está cuenta y cuente lo mismo. Sí. Entonces, justo, venga acá, y yo le hago ahí, le hacemos mover, le hago aquí, golpeamos, vomitamos. Activamos, sacamos. Sí, porque a veces como que mucho se reprime desde la psique y es como que dicen, llegan pacientes, tengo muchas iras, estoy triste. Sí, es como, bueno, se le nota, tranquilo, no destruya el consultorio. Entonces, estas experiencias podrían servir como para decir, ya, ok, saca, y luego trabájalo a nivel consciente, contén la situación. Exacto, entonces ahí es donde
trabajamos, o sea, por eso decimos, sí se pueden hermanar estas terapias. Yo sé que hay muchas personas que van a decir, guau, qué sacrilegio de hablando juntos estos humanistas con los psicoanalistas, ¿qué ha pasado? Pero no, se puede, hay que darle una oportunidad a que estas cosas existen y nacieron por una necesidad también, estas corrientes, y conversando decimos, ¿y cuáles son las futuras corrientes? ¿Cuáles serán las futuras corrientes? Y ahorita estamos en la transpersonal que nos suena nueva. Yo hablaba y ya se habla en muchos ámbitos del transhumanismo, por ejemplo, de lo que viene ahora con la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con esta alianza tan tremenda que estamos teniendo con la máquina? Con esto, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces tenemos que seguir caminando, adaptándonos, o sea, no nos podemos quedar ahí. Y reconocer y agradecer y darle las gracias a Freud por haber hecho ese gran trabajo, pero también seguir reconociendo los nuevos exponentes que van saliendo y que vamos proponiendo y haciendo el camino, ¿no? Sí, yo no creo en el adoctrinamiento tampoco, o sea, como que seguramente se me viene a la mente un par de profesores de la maestría que Alexandra, ¿qué estás haciendo? Pero he hecho las paces con mi perspectiva integrativa de la psicología clínica. Y espero que también hagamos las paces desde el humanismo también y que no le veamos como que, ay, el psicólogo, el psicoanalista, uy, el que viene, el que sabe todo, el supuesto saber, como le decía Lacan, el sujeto supuesto saber. No, aquí estamos humildemente. Perfecto. Y aquí, en este punto, como igual ya nos estamos acercando al final, queríamos ya abrirnos a sus preguntas, aquí sí de lleno. En lo que les podamos ayudar, bienvenido. Desde nuestra perspectiva, aquí estamos. Claro que sí, Elisa y Alexandra, pues muy interesante el tema de ustedes de hoy. También sí tenemos algunos comentarios y algunas preguntas igual. Mateo Sebastián dice, excelentes expositoras, un saludo. Para Paco Fernando Delgado Cajas dice, cadenas familiares de celos, desconfianza, agresividad de mujeres, ¿qué recomiendan? Terapia. Lógico, terapia. Ahora existen unas nuevas propuestas, ¿verdad? O sea, ahora desde la psicología transpersonal y todo eso, deben haber escuchado, por ejemplo, estas cuestiones de constelaciones familiares, trabajar tus ancestros, etcétera, pero eso también lo puedes trabajar desde acá, o sea, haciendo ese análisis personal tuyo, o sea, ¿qué te está sucediendo? ¿Sí? Entonces, es importantísimo, importantísimo. Claro que sí, para Mendoza Aguas también dice, tal vez me pueden explicar cómo y para qué sirven las constelaciones. Gracias. Eso, Bello, justo hablando de las constelaciones. Eso se llama sincronía, según Jung, que el enfoque es causalístico. ¿Sí? No es como, bueno, casual, no pasa por casualidad. Entonces, las constelaciones familiares son algo que viene desde la psicología transpersonal, que trabaja como una puesta en escena, ¿sí? De un conflicto y te hace ver como unos personajes, o sea, cada uno va adoptando como la energía del personaje que se le asigna y va comportándose como ese personaje asignado se comportaría. La diferencia del trabajo humanista, porque en el humanismo tenemos una terapia similar que se llama el psicodrama, ¿ya? La diferencia es que el psicodrama trabaja el problema actual, ¿ya? O sea, trabaja el problema actual. Si tú me traes un conflicto, digamos ese de celos, en que la familia todos son celosas, las mujeres celosas y qué sé yo, y los hombres, ¿cómo era? Desconfiados. Y entonces trabajamos. Vamos y hacemos el trabajo. Si podemos con los mismos actores, mejor. O sea, tráele al padre, a la madre, a las hermanas, a los acá, pero si no, puedes hacer con otros actores, no importa. Pero trabajas el conflicto actual, trabajas cómo responde cada uno y qué está pasando. Un poco en constelaciones familiares se va un poquito más para allá y dice, esto era ancestral, o sea, había un embarazo no resuelto, un ancestro tuyo trajo eso, o sea, es un poquito más como con esta idea de que trascendemos y venimos de otras vidas pasadas, etcétera. Puede jugarse mucho eso ahí, en la constelación familiar. El psicodrama no tanto. El psicodrama es como aquí donde las papas están quemando y trabajamos lo que estás haciendo ahorita. Ajá. Perdón, y, o sea, volviendo a este tema de la pregunta de los celos, la desconfianza, entonces hablaba mucho de esta delimitación de los hombres, de las mujeres en esta historia familiar. Yo diría como que ¿por qué a las mujeres
se les atribuye estas situaciones y por qué se considera masculinos otro tipo de situaciones. Entonces, desde el psicoanálisis también se aborda lo transgeneracional, pero las constelaciones familiares son más como una puesta en escena. Entonces, me quedé pensando y decía, sí, o sea, como que si esta persona se ve atravesada por este linaje como problemado por los celos y la desconfianza, que mejor que pueda encontrar un espacio en que confíe. Claro. Así que bueno, ¿qué más? ¿Qué más, Nati? Bueno, creo que esas han sido las preguntas hoy en día, las dudas que han tenido nuestros amigos televidentes en base a la exposición, al tema que han dado a conocer el día de hoy. Vero Méndez dice saludos desde Cuenca de todos los que hacemos Grupo BEM. Pedro Pacheco dice excelente ponencia y agradecerles pues hoy a todos nuestros amigos que nos han estado viendo, que nos han estado compartiendo y llenando de palabras muy bonitas pues sobre la ponencia de hoy en la tarde, temas súper importantes que hemos tenido. Dos grandes expositoras igual, Lisa y Alexandra. Pásale, por ¿Alguna? Pasa la última diapositiva que queremos dejar ahí los contactos, pues, porque justo estamos leyendo Claro, una claro. pregunta que dice, ¿dónde podemos ubicar las terapias? Como MDR, psicodrama, constelaciones familiares. Aquí. Estos son nuestros contactos. Les dejamos ahí para cualquier cosa que necesiten, ya saben, nos pueden seguir en las redes sociales. Y pues, gracias a ustedes, al CMI, al Congreso, pues este esfuerzo tan grande que se está haciendo. Muchísimas gracias, pues, a nuestras dos queridas amigas. Osvaldo Suárez en Valencia también nos ha preguntado, dice, ¿dónde podemos este EMDR, psicodrama, constelaciones familiares? Eso, sí, psicodrama es humanista, ¿no? Es humanista. Sí, humanista, constelaciones es transpersonal. EMDR, no, la verdad es no, yo tampoco no conozco. O sea, está como, de que hay una cuestión como de la reprogramación, pero no, o sea, estaría inventando, pero de la de... Ajá. Capaz tiene un, pero no sé, como la PNL, la programación neurolingüística. No, es algo como de las ondas cerebrales, es una cuestión. Sí, te bueno, prometo, te prometo. O sea, algo así. Para la próxima. Para la próxima hablamos del inconsciente y de esas terapias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Elisa y Alexandra por esta tarde, por acompañarnos esta tarde con esta ponencia súper interesante. Agradecerles, ¿no?, por su tiempo, por su espacio en esta tarde. Muchísimas gracias. Igualmente por hacerles una invitación para el día de mañana a todos los participantes, obviamente al Colla Raimi, que se estará realizando en el Museo Etnohistórico de las Artesanías del Ecuador a las 11:30 de la mañana. Si es que los que puedan nos pueden acompañar, es totalmente gratuito y abierto al público, pueden nomás llegar. Además, si quieres certificarte en yoga, puedes participar para obtener una beca completa, 5 medias becas, 10 becas al 30%. Para poder participar tienes que seguir las redes sociales del CMI en Facebook, Instagram y TikTok. Nos puedes encontrar como @cmi.salud.integrativa.es. También comparte el post de las becas en tu perfil y puedes también compartir a 3 personas, a 3 contactos, este post de las becas. Y el sorteo se realizará al final del Congreso Internacional de las Medicinas Integrativas. Así es que muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos han visto esta tarde, y que tengan una excelente noche. Cuídense y pasen bien. Adiós. Chao. Gracias.